El Señor les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 18 al 25. Y dice aquí la palabra del Señor: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor lo mismo de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Creemos que es viva y eficaz, tiene autoridad, puede cambiar, puede transformar y puede sanar. Ayúdanos en estos momentos, Señor, a entender tu palabra. Que su mensaje, que es la verdad, llegue a nuestras vidas. Nosotros seamos lo suficientemente humildes como para aceptarlo y vivirlo, tal como tú esperas de cada uno de nosotros. Por eso yo me humillo delante de tu presencia, reconociendo que esta es una gran responsabilidad, que no soy yo quien debe hablar a la iglesia, sino que eres tú quien debe hacerlo. Hazlo a través de mi vida. Habla a cada uno de los que estamos aquí. Necesitamos escucharte, Señor. Me humillo delante de tu presencia y pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana: siguiendo sus pisadas, el llamado a sufrir con esperanza. Siguiendo sus pisadas, el llamado a sufrir con esperanza. Y seguimos teniendo nuestra serie de sermones en la primera carta del apóstol Pedro. La semana pasada veíamos cómo debíamos someternos a las autoridades y hablábamos de que esto no era un asunto tan sencillo. Pero esto ha sido simplemente el comienzo de una serie de esferas en las cuales el creyente necesita entender lo que es el concepto de la sumisión. Y hoy estamos viendo en este pasaje cómo el apóstol Pedro nos muestra de que en la vida cristiana hay muchas ocasiones en las que nos enfrentamos a situaciones de sufrimiento y dificultad. Situaciones en las que la injusticia parece prevalecer y nuestra paciencia se pone a prueba. En un mundo donde las personas a menudo buscan venganza o buscan retribuir el mal con el mal, el apóstol Pedro nos ofrece una perspectiva completamente diferente, una que refleja el carácter de Cristo y nos llama a seguir sus pasos. Y es interesante que el texto está dirigido a los criados, ¿verdad? Y quiero que piensen que aunque en estos momentos, ¿verdad?, nosotros no vivimos en un contexto de esclavitud, que gracias a Dios fue abolido hace siglos, ¿no? No obstante, hay algunos países, en algunos lugares en este mundo donde todavía se practica la esclavitud, déjame decir. Cuba no tiene esa experiencia.
Pero hay otros lugares en el mundo donde la esclavitud sigue siendo practicada. Incluso hay estilos, maneras modernas de esclavitud en las cuales no solamente estamos imaginándonos a una persona desaliñada con una cadena, sino también hay otros tipos de esclavitud que incluso conllevan a una vida pecaminosa, destructiva, de la cual no estamos haciendo referencia en estos momentos, ¿verdad? Ahora, cualquiera que sea la idea que usted tenga del pasaje, hay una realidad, y es que la esclavitud es una de las condiciones y de las situaciones más difíciles en las cuales se puede encontrar una persona. Y en esa condición de esclavo, la iglesia cristiana, cuando empezó a tener miembros. La iglesia cristiana no solamente tenía gente libre, también tenía gente esclava dentro de su membresía, dentro de sus filas. Y muchas veces estos eran los hermanos que mayor sufrimiento pasaban, porque no tenían tantos derechos, no tenían tantas oportunidades. A veces para ellos era muy difícil participar en los cultos y en los tiempos de comunión, porque no dependía de ellos el disponer de ese tiempo, sino que dependía del amo darles esa oportunidad. En ocasiones se les hacía incluso hasta tarde poder asistir a algunas celebraciones. Tal es el caso que encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, cuando Pablo dice que los hermanos tienen que esperarse unos a otros para poder celebrar la cena del Señor, porque había quien llegaba primero y se ponía a comer y dejaba sin comer a los desposeídos, a los que tenían mayor necesidad. Los esclavos estaban en esa condición. Ahora, quizás a usted le sorprenda que Pedro no le dice a los esclavos, criados, cojan un machete y caigan a machetazos a sus amos, porque esto es agradable delante del Señor, que cada uno pelee por su propia libertad. Y eso parece confundirnos un poco, porque uno dice, es que Dios aprueba la esclavitud. Mire, en un mundo tan injusto como el que nosotros vivimos, Dios nos da pautas por las cuales debemos vivir a pesar de la injusticia, lo cual no significa que Dios apruebe todo lo malo que está ocurriendo en el mundo. Y quiero aclarar esto porque Dios no está a favor de la esclavitud. Pero en un mundo donde la sociedad era sostenida por la esclavitud, Dios dio pautas a seguir para que los esclavos siguieran viviendo su fe en Cristo. De hecho, Pablo exhorta al que pueda hacerlo a obtener su libertad. Pero el mundo te daría una estrategia diferente, ¿no? Fúgate, sublévate, hazlo por tu cuenta. Y sin embargo, ¿qué encontramos en este pasaje? Encontramos que seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento nos da esperanza y fortaleza. Puede que ni tú ni yo seamos criados como los que menciona este pasaje. Puede que ni tú ni yo seamos esclavos como los que refiere este pasaje. Pero tú y yo vamos a enfrentar situaciones difíciles. Tú y yo vamos a enfrentar situaciones en las cuales vamos a sentir que no se está haciendo justo con nosotros. Tú y yo vamos a sentir que en alguna ocasión nos estén tratando como si estuvieran tratando a un esclavo o a un criado. Y no lo digo en un sentido específico particular. Aquí, la gran mayoría de los que están en esta congregación están en centros de trabajo y han pasado por alguna situación injusta, algún maltrato de parte del superior, alguna mala actitud sufrida. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar? Los criados están siendo puestos en este texto como un ejemplo de lo más difícil que se puede soportar en la vida en cuanto a injusticia. Quizás tú y yo no lleguemos a ese extremo, pero ciertamente vamos a enfrentar momentos en los cuales vamos a sentir que no se nos está tratando de manera justa. Ahora bien, seguir el ejemplo de Cristo, y esta es la verdad que quiero compartir, seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento nos da esperanza y fortaleza. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos enseña cómo actuar en medio de la injusticia. En los versículos del 18 al 20 encontramos que
Pedro le dice a los criados que estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. Conocemos con los primeros versículos de este pasaje donde Pedro dirige su mensaje a los siervos, aquellos que estaban bajo la autoridad de sus amos. Aunque este llamado tiene un contexto cultural y social específico, su principio sigue siendo relevante para nosotros hoy. Mire, la Biblia, si algo tiene, es que no pinta una fantasía. No nos habla de un mundo que no existe. Que eso muchas veces lo hacen las obras que no son de ficción, las obras de ciencia ficción, los libros, las novelas, tienen esa característica, nos pintan un mundo que muchas veces no existe. Y a veces creemos que como la palabra de Dios siempre habla de un mundo mejor y de una situación mejor, creemos que la Biblia se desconecta de nuestra realidad, y no es cierto. La palabra de Dios nos dice en ese versículo 18 que no solamente hay amos buenos y afables, sino también hay amos que son difíciles de soportar. ¿Tiene usted algún jefe en su centro de trabajo que sea difícil de soportar? ¿Trabaja usted en alguna escuela donde el director de la escuela sea difícil de soportar? ¿Trabaja usted en algún hospital, en algún policlínico donde su director sea difícil de soportar? Si usted no tiene esa experiencia, como se diga, ¿no? Aleluya, a Dios. Pero si usted la tiene, bienvenido a la realidad de este mundo. No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo caído, con gente pecadora, con gente que hace lo malo. Y trabajamos en contextos de personas que hacen lo malo, porque no tienen al Señor. Quizás para usted la solución sea buscarse un trabajo cristiano. Así sea de limpiar las ventanas en el templo, pero no quiero trabajar para el mundo, no quiero trabajar para la calle. Mire, esa no es la solución. Vivimos en este mundo y estamos llamados a ser testigos de la verdad del Evangelio en este mundo. Así que si nosotros abandonamos nuestros centros de trabajo porque no nos sentimos cómodos o no nos sentimos conformes, estamos perdiendo la oportunidad de testificar a esas personas que trabajan allí. Es cierto que lo mejor sería estar en un contexto, en un ambiente saludable, cómodo, agradable, cristianamente hablando, pero no hemos sido llamados a eso. Escribo a ustedes, siervos, que se sometan con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y amables, sino también a los difíciles de tratar. Pero nos dice que debemos someternos no solo a los amos que son justos y buenos, sino también a aquellos que son difíciles de tratar, a aquellos que nos hacen sufrir de manera injusta. Esta es una enseñanza contracultural. Quiero que entienda eso. Esta es una enseñanza contracultural. ¿Por qué digo esto? Porque en la cultura nuestra, ¿qué le diría a la gente? O sea, siéntese como una persona que no es cristiana y habla de las cosas malas de su trabajo. ¿Qué le va a decir a esa persona? Yo no sé cómo tú has aguantado tanto. Fíjate, te voy a buscar una pinchita mejor, padre. Pero que lo triste es que también hablamos eso con hermanos nuestros y las respuestas son muy similares. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros actuemos contra el pensamiento de la cultura. Si bien el pensamiento nos anima a abandonar situaciones como esa para buscar un mejor estilo de vida, un entorno de trabajo más agradable, la Biblia nos dice que nos sometamos. Pastor, entonces eso quiere decir que yo no tengo derecho a cambiar de trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Yo simplemente quiero que piense de que hay un principio superior a nuestro bienestar. Y ese principio superior es vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios a veces implica tener que soportar ciertas cosas. Yo conozco hermanos que ellos saben que están trabajando en un entorno hostil,
Vamos a pensar salud pública. ¿Y saben qué me han dicho a mí? Yo no abandono este trabajo, pastor, porque aunque yo quisiera irme de aquí, Dios me está usando para ayudar a muchos hermanos míos que necesitan recibir la atención médica que están buscando. Esa es una manera cristiana de pensar. Esas personas no están pensando en ellos. Esas personas están pensando en el reino de Dios. Esas personas están siendo capaces de soportar cosas que usted no quisiera por el bien del cuerpo de Dios. Entonces, es una situación muy similar a la que estamos viendo en Primera de Pedro. El mundo nos dice que debemos hacer valer nuestros derechos, defendernos a toda costa, pero la Biblia nos llama a algo diferente. Claro, después de haber visto lo que vimos la semana pasada, de someternos a las autoridades, esto yo creo que se queda pequeño. ¿Por qué? Porque sufrir injustamente por hacer el bien tiene un valor especial a los ojos de Dios. Fíjese que Pedro afirma que si alguien sufre por hacer lo bueno, esto es digno de alabanza. O sea, lo que es digno de alabanza no es que usted campee por su respeto, que usted luche por sus derechos, que usted haga valer su persona. Lo que Dios alaba es que haciendo lo correcto, usted sufre injustamente. Y uno dirá, menos entiendo todavía el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque este ejemplo no viene de usted. Este ejemplo no viene de alguien que usted conoce personalmente. Este ejemplo viene de la persona de Cristo. Y como Cristo es y dicta la manera en que debemos vivir en situaciones difíciles, el Señor mismo nos está diciendo, sufre haciendo lo bueno. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A veces pensamos que eso es solamente por predicar el Evangelio. No. Eso es una parte de sufrir injustamente por Cristo. Somos bienaventurados cuando aceptamos el reto de vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios y recibir no un trato justo, sino un trato injusto. Porque estamos haciendo lo que agrada a Dios. Así que no mida, fíjense, no mida la efectividad de lo que usted hace por el trato que recibe. La aprobación de lo que usted hace no viene de lo que la gente le retribuye. La aprobación de lo que usted hace viene de lo que Dios dice en su palabra. Si usted haciendo lo que a Él le agrada, viviendo de la manera que a Él le agrada, recibe un trato injusto, siéntase feliz. Porque a Dios lo que le agrada no es que la gente lo trate bien a usted, sino que usted haga la voluntad del Padre Celestial. No es lo que la gente hace contigo, lo que afirma, acredita o desacredita lo que tú haces. Es lo que Dios piensa de ti. Así que tú encárgate de hacer lo que Dios dice en su palabra, que de la gente que te maltrata, Dios se va a encargar de ti. Eso está en las manos de Dios. Estamos llamados, no estamos llamados a buscar el sufrimiento. Pero cuando llega, debemos llevarlo con la conciencia de que Dios ve nuestro sufrimiento y lo usa para nuestra formación espiritual. ¿Creen acaso que Dios estaba de acuerdo con toda la experiencia triste y dolorosa que tuvo que vivir José, que injustamente fue vendido por sus hermanos y tuvo que asumir el papel de un criado y someterse a la voluntad de Potifar y aceptar incluso la calumnia de la mujer de Potifar que mintió diciendo que este hombre la quería violar y sufrir la cárcel injustamente por un testimonio falso? ¿Creen que Dios estaba de acuerdo con aquello? ¿Que Dios disfrutó aquello? Pero para que Dios usó toda esta experiencia dolorosa de su misión de José, para salvar a una nación. En medio del sufrimiento, Cristo nos da esperanza.
¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la injusticia? ¿Nos defendemos con ira o nos sometemos con paciencia sabiendo que Dios tiene el control? Es importante recordar que nuestro sufrimiento tiene un propósito divino y que Dios honra a aquellos que sufren por hacer lo correcto. Sufran por hacer lo correcto. Pedro va a decir que es bueno que aprendamos a sufrir haciendo lo bueno. Y no que por ser ladrones o por ser mentirosos o estar entrometidos en lo ajeno estemos sufriendo, porque eso Dios no lo aprueba. Por eso, en segundo lugar, Cristo es nuestro modelo perfecto en el sufrimiento. Por eso Él nos da esperanza, porque Él es nuestro modelo perfecto en el sufrimiento. En los versículos del 21 al 23 vemos que Pedro dirige precisamente su exhortación basándose en el ejemplo de Jesús. Ahora Pedro nos lleva a un punto crucial, que es el ejemplo de Cristo. Si alguien entendió y vivió el sufrimiento injusto, fue Jesús. No podemos hablar de otra persona que haya vivido y entendido el sufrimiento injusto como lo hizo Jesús. Pedro nos dice que para esto fuimos llamados, es decir, para seguir el ejemplo de Cristo. Y yo quiero que entendamos esto, o que recordemos esto. El ejemplo de Cristo impactó a Pedro de una forma especial. Fíjense que es este mismo Pedro que dice estas palabras, que en el día de la cena, cuando vio a Jesús ceñirse su ropa y lavar los pies como un criado vulgar, los pies apestosos, sucios, malolientes de sus discípulos. Uno piensa que los discípulos andaban con zapatos cerrados en la puerta, los calzados eran abiertos, déjenme decir. Las calles no eran de asfalto, déjenme decir. Los caballos y los animales que transitaban en esas calles hacían sus necesidades en las calles. Déjenme decirle, porque tampoco podemos entender que había un sistema de alcantarillado súper avanzado que eliminaba todas esas impurezas. Entonces, por encima de todo aquel polvo y por encima de aquella contaminación, pasaban los discípulos los pies de todas las personas. Entonces, cuando esa gente entraba en una casa, yo creo que lavarle los pies a los invitados y a la gente que llevaba a la casa no era la mejor de las tareas. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tomó la forma de un siervo en ese momento. Y entendiendo Pedro lo humillante que era que alguien lavara los pies de otro, se negó a que Jesús le lavara los pies. Recuerda ese momento, ¿verdad? Ese momento está ahí en Juan, capítulo 13. Y quiero leérselo un momento para que recuerde la experiencia de Pedro, cuál fue. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pedro acepta finalmente que Jesús le lave los pies, porque Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no puedes tener parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro, entendiendo la importancia de lo que Jesús estaba haciendo, exageradamente le dijo a Jesús: los pies solo no, la cabeza, el cuerpo completo, todo. Dice: Pedro, tranquilo que solo los pies. Quien está limpio por dentro no necesita estar limpio por fuera. Dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Quizás alguien diría: lavarnos los pies. Dice Jesús: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Aquel momento en el que Jesús optó precisamente el trabajo de un siervo, no quitó la identidad de Jesús. Y a veces pensamos que lo que hacemos es lo que nos identifica. No, yo no me voy a rebajar eso porque hacer eso. No me voy a rebajar a hacer eso porque yo soy fulano de tal. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Quién se cree nuestro amigo que es el director de nuestro equipo? Yo soy un engañado. Usted, por ser un siervo de Cristo, no va a dejar de ser Cristo. Mayor vergüenza pasó Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Y no dejó de ser, como le dijo a sus discípulos,
el Maestro y el Señor. Ustedes dicen que soy Maestro y Señor, y decir bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Hermano, nosotros no podemos ser mejores que Cristo. Nosotros no podemos pensar que ese era el rol que le tocaba pasar a Jesucristo, de sufrir por nuestros pecados. ¿Para cómo? ¿Estar cómo? ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Ustedes creen que van a ser mejor que el Maestro? ¿Ustedes creen que van a tener una vida más fácil que la que yo he tenido? ¿Ustedes creen que van a evitar el sufrimiento y la humillación? Quiero decirles que si al Maestro le han hecho esto, a ustedes también se lo harán. Nosotros estamos llamados a ser el ejemplo de Cristo. Porque si nos identificamos con Cristo, no solamente nos identificamos para lo bueno, también nos estamos identificando con Cristo para lo malo. Jesús hizo esto para darles ejemplo de una vida de servicio. Jesús asumió la posición de un siervo. Cristo padeció con nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esto lo que nos dice es que Jesús no se convirtió en un ejemplo que alimente o nos impulse o nos apasione o nos haga sentir orgullosos de él. No. Jesús sufrió para que cuando nosotros suframos hagamos lo mismo que él hizo. Fíjense que el texto dice, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Yo pregunto, ¿el texto me está diciendo que es opcional? ¿El texto me está dando la posibilidad de que no tenga que seguir sus pisadas? El texto lo que me está diciendo es que tengo que seguir sus pisadas. Que Él padeció por mí para decirme a mí cómo yo tengo que padecer por otros. Que Él sufrió por mí para decirme a mí cómo yo debo sufrir por otros. Por eso cuando Jesús dijo que si te dan una mejilla pongas la otra, Jesús estaba llamándonos a tener una ética diferente. Una ética elevada en un mundo que habla acerca de la retribución. Que si te hacen, tú haces. Que si te dan, tú das. Ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús ¿qué dijo? Pon la otra. Ese fue su ejemplo, hermano. No para que nos sintamos orgullosos de él, sino para que hagamos lo mismo y tenemos que hacer. Espero que este mensaje no lo esté disfrutando más de lo que quizás ya usted esté. Espero que este mensaje le esté hablando en alguna situación específica en la cual usted está luchando con alguien. Y le llame a pensar y a considerar que el ejemplo de Cristo está ahí para decirle a usted, si Jesús estuviera en su lugar, si Jesús tuviera un director tan difícil como el que usted tiene, si Jesús tuviera vecinos tan incómodos y tan desagradables como los que usted tiene, si Jesús estuviera en esa posición, pregúntese, ¿qué haría? Puede que usted no necesite preguntarse y necesite preguntarse, ¿qué hizo Jesús por ellos? Cristo fue maltratado, insultado y condenado sin motivo, a pesar de que era inocente. No respondió con ira ni amenazas. Cuando le injuriaban, no respondía con injurias. Cuando padecía, no amenazaba. Oye, esto es difícil. Que usted esté en un lugar y que estén hablando basura y mentira de usted. ¿Y que usted qué haga? Se calle, se lo guarde.
En lugar de buscar venganza, confiaba completamente en su Padre Celestial. Se entregaba a aquel que juzga justamente. ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar, Cristo nos da un modelo perfecto de cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento. Cuando usted esté sufriendo, sopórtelo mirando a Cristo. Sopórtelo mirando a Cristo. Él padeció por él. Nos llama a no responder con maldad, sino con humildad y paciencia, confiando en que Dios es el juez justo que dará la retribución. Usted se recuerda de eso, ¿verdad? Fíjese que hasta la gente en la calle lo recuerda. ¿A cuánto de usted no lo ha escuchado decir? Pero hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que me está viendo todo. ¿Cómo nosotros se nos va a olvidar eso? Nosotros no podemos creer que somos Dios y tomar la justicia por nuestra cuenta. O sea, más que esa persona, nosotros tenemos que ir convencidos de que sí, que es cierto. Allá arriba hay un Dios que lo ve todo y que lo juzga todo. Y a veces ese juicio de Dios toma lugar de manera anticipada aquí en la tierra. Y a veces vemos el juicio y la justicia de Dios derramarse sobre personas que nos han hecho daño, que nos han hecho sufrir, que nos han tratado injustamente. Lo hemos visto y decimos, eso es el juicio de Dios. Pero si usted no ve eso en esta tierra, no se preocupe. Dios tiene reservado un juicio mucho más severo cuando Él venga a buscar a su iglesia y cuando ponga fin a la maldad en este mundo. Siguiendo las huellas de Cristo, podemos ver que el sufrimiento no es algo que deba desanimarnos ni debilitarnos, sino que es una oportunidad para reflejar a Jesús en un mundo que necesita ver su amor y su paz. Si Jesús pudo soportar la injusticia, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Sabes qué? No, era el Hijo de Dios. Él sí no iba a sufrir. No, yo creo que de todos los mortales, el que menos merecía sufrir era precisamente Él, por ser el Hijo de Dios. Eso sí fue injusto. Lo injusto es que Él haya tenido que padecer por nosotros y que nosotros no queramos padecer por Él. Que nosotros pongamos en riesgo nuestro testimonio simplemente por hacer valer nuestro derecho, quienes somos lo que merecemos. Eso sí es injusto. Él sí lo pierde todo por nosotros y nosotros no queremos perder nada por Él. Él sí lo sufre todo por nosotros y nosotros no queremos sufrir nada por su causa. Hermanos, vivimos para mostrar a Cristo. ¿Cómo este mundo busca la justicia? A través de la violencia, a través del odio, a través de la guerra. ¿Cómo Dios nos dice que debemos buscar la justicia? A través del amor, el servicio y la misericordia. Eso vence cualquier guerra en este mundo. Por último, fuimos redimidos por medio de su sufrimiento. Finalmente, Pedro nos lleva a la obra redentora de Cristo. Él no solo sufrió por ejemplo, sino que su sufrimiento fue el medio a través del cual nuestra salvación fue lograda. Dice el texto que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos antes de conocerlo. Las heridas de Cristo no solo nos muestran cómo debemos sufrir, sino que nos ofrece una sanidad espiritual. Dice que por esa herida que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido sanados. ¿Qué herida? Hay personas que piensan en las enfermedades físicas. Hay personas que piensan en los padecimientos físicos. Pero la Biblia describe esa herida como una herida mortal. Y esa herida es el pecado. Cristo sufrió la herida del pecado al llevar nuestro pecado sobre él. Pero por esa misma herida, nosotros hoy podemos ser sanados de nuestro pecado, del efecto dañino y mortal que el pecado tiene en nosotros.
Porque cuando nosotros no respondemos como debiéramos, como cristianos, la culpa no es de Dios. Cuando nosotros actuamos por nuestra cuenta y no como cristianos, la culpa no es de Dios. El pecado sigue actuando en nosotros para que no hagamos lo que a Dios le agrada. Por sus heridas ustedes fueron sanados. Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos ser restaurados, reconciliados con Dios y librados del poder del pecado. Él fue nuestra sustitución en la cruz. Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos y por ello podemos experimentar paz con Dios. Pedro termina este pasaje recordándonos que antes estábamos como ovejas descarriadas, pero ahora por medio de su sacrificio hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cristo no solo es nuestro ejemplo, sino también nuestra salvación. Y aunque usted tenga directores injustos, jefes malos, no agradables, insoportables, no olvide una cosa: su jefe, su director, su dueño, su Señor soberano es Jesucristo. Y el todo ve y el todo sabe. Nuestro sufrimiento tiene sentido cuando lo vemos a la luz de la cruz. Jesús transformó el sufrimiento en una herramienta de redención. Al igual que Él, nosotros somos llamados a sufrir, pero en la esperanza de que Dios usa nuestro sufrimiento para su gloria y nuestra madurez espiritual. Yo quiero que tú pienses también que quizás ese familiar que le gusta burlarse de ti, ese familiar que le gusta escarnecerte, hacerte la vida imposible porque no tiene a Jesucristo, puede ser ganado a través del sufrimiento. ¿En cuántas situaciones no quisiéramos perdernos en nuestra familia? Dejar a esa pareja inconversa que no se acaba de entregar al Evangelio. Dejar a esa persona que no acepta la verdad de Dios. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? A que soportemos. Porque con ese testimonio muchos pueden ser ganados. En los primeros años del cristianismo, cuando se desataron aquellas crueles persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano, fue el sufrimiento de aquellos fieles cristianos lo que provocó la conversión de miles al Evangelio. De tal manera que alguien tuvo que reconocer que la sangre de los mártires era la semilla del Evangelio. Mientras más cristianos mataban, más se convertía la gente. ¿Qué ironía? Porque si usted sabe que por ser algo lo van a matar, ¿quién se quiere meter en eso? ¿Quién quiere que lo maten? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de los filos. La palabra de Dios es la autoridad divina sobre nuestras vidas. Y el ejemplo de Cristo no solamente provoca nuestra sanidad, sino también a través de nosotros puede traer la salvación a otras personas. Así que no piensen en esas personas que te tratan injustamente, en tu centro de trabajo, en tu escuela, en tu barrio, en tu hogar. Y quiero que tú pienses cómo serían esos lugares si no tuvieran tu testimonio como Dios. ¿Cómo serían esos lugares si la luz de Jesucristo que brilla a través de tu vida no estuviera brillando en tu vida? ¿De qué tamaño sería la oscuridad de la? Quizás tú digas, sí, pero mi vida no está haciendo de ningún impacto. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué usted está logrando con su vida. Usted no sabe si sufrir injustamente está haciendo que otros digan, caramba, pero ¿qué clase de hombre ¿qué clase de mujer esta? Es verdad que predica, es verdad que cree.
hermano, la luz de Cristo, el testimonio de Cristo a través de su vida, tiene poder para tocar a otros. Nosotros hemos sido llamados a amar a este mundo injusto, este mundo caído, este mundo inconverso, malo. Pero de ese mundo salió usted también. De ese mundo usted escapó, huyó, y posiblemente por el testimonio de otra persona que también sufría justamente por causa de su fe. Entonces, ¿cómo? Si hemos sido alcanzados por personas que han vivido semejantes experiencias, nosotros no vamos a ver a nosotros mismos en la misma situación. Recuerda lo que dijo el Señor: cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que niega su vida por causa de mí, la perderá. Bien, pierda su vida por su vida. Invierta su vida en Cristo. Sufra por la causa de Cristo, porque cuando tú y yo lleguemos al reino de los cielos, el Señor nos va a dar una recompensa enorme por haber hecho lo que Él le agradaba, por haber sido testigos fieles en el mundo infierno, por habernos atrevido a creer y a seguir las pisadas de Cristo. Cuando usted sigue las pisadas de Cristo, usted encuentra esperanza y fortaleza en medio de las situaciones difíciles que está viviendo. No se desanime. Dios le está con usted. Dios lo ayuda. Y Dios lo sostiene. Y Él no nos va a dejar libre. Un día el Señor va a levantar la cabeza. Un día el Señor va a hacer justicia. Un día el Señor nos va a dar la razón y nos va a decir: bien, puede ser bien, lo vamos a hacer. Hemos sido llamados a seguir las pisadas de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo que tú nos has dado de la vida de tu Jesucristo, quien sufrió injustamente por nuestros pecados, quien dejó que lo maldijieran, que blasfemara, que él hablara toda clase de mal contra él, quien se dejó crucificar por un grupo de personas que no pudo reconocer su autoridad, su identidad, su persona. Gracias, Señor, porque en el sufrimiento del justo que Él redentor, hoy a nosotros nos anima y nos modela cómo debemos vivir en el mundo injusto y cómo debemos soportar la justicia del mundo en el que vivimos por ser justos. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas a través de este precioso pasaje, la carta de Pedro, que no es en este mundo donde encontraremos la justicia, sino cuando tú vengas a instaurar tu reino. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos a seguir esperando en ti, a seguir confiando en ti, Señor. Ayúdanos a ver de aquí por encima de todas nuestras situaciones, de todos nuestros sufrimientos. Que no desmaye nuestra fe, porque solamente en ti confiamos y esperamos. Que podamos seguir fielmente las pisadas que tu Hijo nos dejó. Ponemos en tus manos, nos humillamos delante de ti. Confesamos, Señor, nuestra rebeldía como hemos querido hacer. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a mostrar el testimonio de tu Hijo donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén.